Todas las leyendas de la NBA tienen su historia sobre Larry Bird, y de alguna manera, todas parecen mitos, hasta que te das cuenta de que son ciertas. Larry Bird era el hombre más frío que jamás haya hablado, y lo demostraba porque era así de frío. Ya sabes a qué me refiero, Shawn Kemp. Lo aprendió por las malas cuando Bird le anotó 50 puntos en 3 cuartos. Yo conocía la historia de Larry, pero no me había dado cuenta de cómo era realmente. Bird no era solo otro gran jugador, era diferente. Sus provocaciones eran letales y su juego lo demostraba en cada partido. Pero, ¿sabes qué es aún más alucinante? Las primeras palabras que los grandes de la NBA le dijeron a Larry Bird, y sus frías respuestas que los dejaron sin habla. Quédate, porque estas historias no solo son inolvidables, cambiarán para siempre tu visión de Larry Legend. Empecemos. Robert Parrish. Robert Parrish jugó junto a Larry Bird durante más de una década, y si hay algo que siempre decía sobre Bird, es que era el compañero de equipo ideal. Cuando Parrish se unió a los Boston Celtics en 1980, ya había oído hablar de las legendarias habilidades de Bird, pero nada podía prepararlo para la experiencia de jugar realmente con él. Es como tu Magic, tu Kareem. Ya sabes, un jugador único en la vida. Un jugador que cambia el rumbo de una franquicia. Parrish admitiría más tarde que Bird era el jugador más seguro de sí mismo y el más arrogante que había conocido jamás. Pero no eran solo palabras. Bird lo demostraba en cada partido. Lo que más le llamaba la atención a Parrish era que Bird no solo se metía con sus rivales, sino que también se metía con sus propios compañeros en los entrenamientos. Hay que reconocerle una cosa a Larry Bird. Podía estar al rojo vivo o helado, nunca dejaba de hablar mal, pero en lugar de desanimarlos, utilizaba sus palabras para empujarlos a ser mejores. No importaba lo mal que jugaras, nunca se metía contigo. Lo único que te decía era: intenta mejorar si puedes, ya sabes, has tenido una de esas noches en las que nada te sale bien. Siempre te animaba con palabras. El espíritu competitivo de Bird contagió a Parrish, y con el paso de los años, formaron una de las mejores parejas de pivots de la historia de la NBA. Pero por muchos campeonatos que ganaran, Bird nunca dejó de hablar, y Parrish nunca dejó de escuchar. Mientras Bird y Parrish se convertían en una pareja legendaria, otra relación definiría la carrera de Bird: la intensa rivalidad con Magic Johnson. Magic Johnson. Si hay alguien que conocía a Larry Bird mejor que nadie fuera de Boston, ese era Magic Johnson. Su rivalidad, que comenzó en la universidad, se convirtió en la batalla definitoria del baloncesto de los años 80. Pero antes de convertirse en iconos de la NBA, no eran más que dos chicos que se conocieron en una cancha de baloncesto durante un torneo universitario en Kentucky. Ambos estaban en el banquillo al comienzo del partido, y Magic estaba ansioso por presenciar la leyenda de Larry Bird. Jugábamos en un equipo universitario, en un torneo juntos. Era la primera vez que me sentaba en el banquillo. Él y yo estábamos en el banquillo, pero cuando entramos en el partido, lo dimos todo, pero vi a este tipo devorar a Jack Gibbons. Era el jugador del año ese año. Bird se ganó el respeto de Magic con ese partido. Larry los estaba destrozando y yo dije: lo sabía. Dije que este chico era auténtico. Llamé a todo el mundo para decirles que este tipo sabía jugar. A pesar de la evolución del juego de Larry y la aparición de nuevas estrellas, su genio no pasó desapercibido para los nuevos gigantes del baloncesto, como LeBron James, que lo consideraba uno de los mejores que jamás haya pisado una cancha. LeBron James. LeBron James era solo un bebé cuando Larry Bird estaba en su apogeo, pero eso no le impidió reconocer su grandeza. A lo largo de los años, LeBron ha hablado a menudo de las legendarias actuaciones de Bird, pero hay un momento que destaca especialmente. En 2017, LeBron tuiteó sobre el partido de Bird contra los Atlanta Hawks en 1985, en el que Bird les endosó 60 puntos. El tuit de LeBron decía: «Tío, mira el banquillo de los Hawks a partir del minuto 1 y 30. Larry Legend estuvo increíble. Uno de los mejores de todos los tiempos». A LeBron le fascinó especialmente cómo los jugadores de los Hawks en el banquillo animaban a Bird, el hombre que los estaba destrozando. Algunos jugadores incluso se daban palmadas en la espalda después de los tiros de Bird, como si estuvieran presenciando la actuación de un dios del baloncesto. Un jugador de los Hawks incluso se cayó de su asiento en el banquillo después de que Bird anotara un triple desequilibrado desde la esquina. LeBron ha dominado su propia era, pero nunca duda en mostrar su cariño a los jugadores que le allanaron el camino. Y cuando se trata de Bird, el respeto es real. Gary Payton. Gary Payton nunca ha sido tímido a la hora de hablar mal de los demás, pero incluso él tuvo que admitir que Larry Bird estaba en una liga propia.
conocido por sus habilidades defensivas y su capacidad para sacar de quicio a sus oponentes. Peyton pensaba que lo había visto todo, hasta que conoció a Bird. Peyton recuerda perfectamente la primera vez que jugó contra Bird. Bird anunciaba cada tiro antes de lanzarlo. Le decía a Peyton exactamente cómo iba a anotar, y luego lo hacía, sin fallar. En un momento dado, Bird incluso se volvió hacia Peyton y le dijo: «Mira, amigo, voy a lanzar este tiro en tu cara, justo ahí, en esa esquina, y será tu regalo de Navidad. Lo envolveremos y te abriré la cabeza». Peyton se quedó atónito. Había insultado a mucha gente en su carrera, pero Bird era el primero que respaldaba cada una de sus palabras. Larry Bird era el tipo más frío que jamás haya hablado, y lo respaldaba porque era así de frío. Ya sabes a lo que me refiero. Incluso siendo una leyenda de la defensa, Peyton no tenía más remedio que respetar el juego de Bird y su boca. Mientras Peyton veía a Bird como el tipo más duro, otro tirador certero, Isiah Thomas, veía a Bird como un genio del baloncesto. Isiah Thomas había visto a grandes jugadores antes, pero nada lo preparó para Larry Bird. Thomas se dio cuenta rápidamente de que Bird no era solo un tirador habilidoso, era un genio del baloncesto. Durante sus primeros enfrentamientos, Bird tenía respuesta para todo. Podía anotar desde cualquier lugar, pasar como un base y jugar con la mente de los mejores. Una de las anécdotas favoritas de Thomas sobre Bird ocurrió durante un partido en el que su línea defensiva estaba formada por Kelly Tripaca, Bill Laimbeer, Kent Benson y 3 increíbles jugadores blancos. Salieron a la cancha, Bird les echó un vistazo y dijo: «¿Quién me va a defender?». Dijo: «Oye, tío, no me puedes poner a un blanco a defenderme». «Vale, eso es una falta de respeto. No me pongas nunca a un blanco a marcarme porque es una falta de respeto». Años más tarde, cuando le preguntaron por Bird, Thomas dijo: «En una batalla de leyendas, Larry sería el último en quedar en pie». De un competidor a otro, la siguiente leyenda que tuvo una visión única de Bird no fue otra que Reggie Miller, que admiraba la inteligencia de Bird por encima de todo. Reggie Miller idolatraba a Larry Bird. Cuando era un joven tirador, imitaba el juego de Bird, especialmente su habilidad para hablar mal y meterse en la cabeza de sus oponentes. Cuando le preguntaron en una entrevista a quién elegiría entre Larry Bird en su mejor momento y LeBron James en un hipotético draft, respondió: «Me quedo con Larry Joe. Con las reglas actuales, no hay quien le haga sombra». Si Reggie Miller veía a Bird como uno de los mejores para su equipo ideal, Karl Malone tenía una perspectiva diferente. Lo consideraba el competidor definitivo. Karl Malone fue uno de los jugadores más duros de la historia de la NBA, pero incluso él tuvo que rendirse ante la confianza de Larry Bird. Recordó un partido que jugaron contra los Celtics. Cuando Bird se acercó a su banquillo durante un tiempo muerto, miró a todos y declaró que iba a anotar un triple desde el banquillo. Yo estaba allí sentado mirando, él miró al suelo, todos miraron al suelo. Lanzó como si fuera algo y metió el triple. Y recuerdo que Kevin miró hacia el banquillo como diciendo: «Esta va a ser una noche larga». Malone diría más tarde: «Larry Bird hizo algo que todavía me sorprende y que dejó boquiabierta a mucha gente». Esta leyenda tuvo un primer encuentro único con Larry Bird, pero Terrell Brandon también tuvo una presentación inolvidable con uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA, Terrell Brandon, un astuto base conocido por su inteligencia en la cancha, se enfrentó por primera vez a Larry Bird a principios de los años 90. Como muchos jugadores jóvenes, había oído todas las historias sobre las provocaciones y la inteligencia baloncestística de Bird, pero nada le preparó para la realidad. Bird es un asesino psicológico. Me dijo a dónde iba a ir y dónde iba a lanzar. Era la temporada 91-92 y estábamos jugando contra los Boston Celtics. Me preguntó quién me estaba defendiendo. Le dije que Craig Ello. Me respondió: «¿Por qué me has puesto a ese chico blanco?». Bird no solo era bueno, siempre iba 3 pasos por delante. Cada vez que Brandon creía que lo tenía controlado, Bird encontraba la manera de crear espacio y hacer un tiro imposible. Brandon siempre admitió que Larry no solo era genial, sino que jugaba al ajedrez mientras los demás jugaban a las damas. Mientras Terrell Brandon probaba la guerra psicológica de Bird, Byron Scott experimentó de primera mano lo mucho que le gustaba a Bird humillar a sus oponentes. Byron Scott, pieza clave de los Showtime Lakers, había oído hablar de las provocaciones de Bird mucho antes de jugar contra él. Pero oírlo y vivirlo eran 2 cosas muy diferentes. Bird ni siquiera les prestó atención. Así que estábamos jugando contra él, en la última jugada, y le dice a James Worthy: «No os preocupéis, voy a pasar por esa esquina». Dijo que me iban a hacer una pantalla. Sacamos el balón y él dijo: «Voy a ir por la derecha». Y nos estaba diciendo la jugada.
Nos estaba diciendo la jugada antes incluso de que sacaran el balón. Dijo: voy a ir directo a esa esquina, voy a coger el balón, voy a tirar y voy a empatar el partido o ganar el partido. Scott se rió. Pensó que Bird solo estaba hablando. Sacamos el balón, me arrastro hasta la esquina, corto el pase, tiro a 3 y es como: ¿me estás tomando el pelo? Scott se quedó atónito. ¿Quién anuncia sus tiros así? Incluso Scott pudo confirmar que Bird era diferente. Hablaba mucho y respaldaba cada palabra. Mientras Byron Scott quedaba destrozado por los tiros anunciados de Bird, Doc Rivers disfrutó en primera fila de una de las mejores actuaciones de Bird. Doc Rivers. Antes de convertirse en entrenador de la NBA, Doc Rivers fue un jugador duro y defensivo en los años 80 y 90. Una de sus primeras apariciones junto a Larry Bird fue en un partido en el que los Celtics se enfrentaban a su equipo. No fue un partido normal, fue una masacre. Bird destrozó a todo el equipo de Rivers, en el que también jugaba Dominique Wilkins, con tiros en suspensión, pases sin mirar y ridículos tiros en suspensión. En un momento dado, Bird anotó un triple muy disputado, se giró hacia Rivers y se burló de ellos. Se volvió loco cuando empezó a anunciar sus tiros. Fue el único partido en el que creo que torturó a Dominique. Veía a Dominique como un jugador prometedor y lo torturó. Nos torturó a todos. Anunciaba los tiros. Al tablero. ¿Quién es el siguiente? ¿De dónde lo quieres? Y encestaba uno tras otro, dijo Doc en una entrevista. Después del partido, todos tenían claro quién era el mejor jugador. Con esta leyenda recordando sus inolvidables encuentros con Larry Bird, Brian Shaw también tuvo sus primeras palabras y experiencias de primera mano contra la leyenda de los Celtics. Brian Shaw sabía que Larry Bird era uno de los mejores jugadores de la historia, pero no esperaba que su primer encuentro con él fuera tan humillante. Shaw y su compañero de equipo en los Boston Celtics, Reggie Lewis, estaban en el gimnasio entrenando cuando Bird entró y les retó a un partido. Y recuerdo uno de los primeros entrenamientos, nos dijo a Reggie Lewis y a mí que quería jugar con nosotros dos contra 1 hasta 7. ¿Vale? Así que vamos. Era como si la única pega fuera que él tenía el balón primero, así que Reggie y yo nos miramos y dijimos: sí, vale, tío, lo que sea. Y lo siguiente que sabes es que íbamos 6-0. Bird los estaba destrozando a los dos él solo. Así que dijimos: que le den. Hicimos un doble marcaje, finalmente falló. Cogimos el balón y nos dedicamos a alejarlo de él. Acabamos remontando y ganando 7-6, así que entonces pensé: vale, está bien. Tiene un poco más de lo que yo pensaba. Shaw admitió que Larry era un jugador diferente. Brian Shaw pudo ver el dominio de Bird en el 1 contra 2, pero para Oscar Schmidt, conocer a Bird fue un momento de pura admiración. Oscar Schmidt, ampliamente considerado como uno de los mejores jugadores internacionales de todos los tiempos, nunca jugó en la NBA. Pero eso no le impidió idolatrar a Larry Bird. Durante su discurso en el Salón de la Fama en 2013, Bird fue quien le entregó el premio, y Schmidt no dejó de hablar de Bird con admiración. Mi hombre no corre, no salta ni juega mejor que los demás. Él está aquí. Este es mi ídolo, el mejor jugador de todos los tiempos. Schmidt no estaba siendo cortés. Realmente creía que Bird era el mejor. Le maravillaba la capacidad de Bird para dominar los partidos, a pesar de no ser el jugador más rápido ni el más atlético. Schmidt había jugado contra algunos de los mejores jugadores de baloncesto de la historia, pero en su mente nadie estaba por encima de Larry Bird. Mientras Oscar Schmidt idolatraba a Bird, Kareem Abdul-Jabbar tenía una perspectiva muy diferente, ya que tuvo que enfrentarse a él al más alto nivel. Kareem Abdul-Jabbar llevaba mucho tiempo en la NBA cuando Bird entró en escena. Al principio, no le prestó mucha atención al joven alero, pero eso cambió rápidamente después de ver a Bird dominar todos los enfrentamientos en los que participaba. Pero el momento que realmente impactó a Kareem llegó más tarde, en la carrera de Bird. En un partido entre los Celtics y los Lakers, Bird tuvo una actuación tan dominante que los comentaristas pusieron la canción de Superman durante los momentos más destacados. Recuerdo el partido que jugó contra los Lakers. Estuvo increíble. Entró en el campo y recuerdo que nuestro comentarista puso la banda sonora de Superman cuando hablaba de él esa noche después del partido, porque lo hizo todo. Puntos, rebotes, asistencias, robos, lo que se te ocurra. Continuó diciendo que sentía un gran respeto por Bird. Larry tiene una mente increíble para el juego y un gran toque. Yo le tenía mucho respeto como competidor. Kareem admitió más tarde que Bird era el mejor jugador contra el que había jugado nunca. El mejor jugador contra el que he jugado podría haber sido Larry Bird. Kareem Abdul-Jabbar vio a Bird en su mejor momento, pero Shawn Kemp conoció a Bird de la forma más dolorosa posible, al recibir 50 puntos. Shawn Kemp
Fue uno de los jugadores con más talento físico que jamás haya visto la NBA. Pero nada de eso importó cuando conoció a Larry Bird. Kemp era un novato cuando jugó por primera vez contra Bird, y, como la mayoría de los jugadores jóvenes, llegó con mucha esperanza y confianza. Voy a ser sincero con vosotros, tíos. Me dieron una paliza muy pronto, tíos. Llegué a la liga, ya sabéis, yo soy de Indiana. Larry es de Indiana. Conocía la historia de Larry, pero no me daba cuenta de cómo era realmente. Kemp aprendió rápidamente que enfrentarse a Bird era su mayor error. Voy al partido en el primer autobús. Llego allí. Salen. Me dicen, «Hola, Sean. Vas a empezar la noche contra Larry». Y yo les digo, «Por mí, adelante. Ya sabes». Así que el X-Man no jugó. Tenía dolor en la rodilla. Pero lo que quiero decirte es que Larry me dio 50 en 3/4. De la pesadilla de 50 puntos de Sean Kemp, queda claro que Larry Bird no solo era un gran jugador, sino que era de otra pasta. Pero las historias no terminan aquí. A continuación, escucharemos a Kevin McHale, quien tuvo su propia presentación inolvidable con Bird. Kevin McHale. Kevin McHale tuvo el privilegio, y la desgracia, de ser compañero de equipo y rival de Larry Bird en los entrenamientos. Eso significaba que veía lo mejor de Bird de cerca todos los días. Pero hubo un momento en particular que se le quedó grabado. Era un partido al final de la temporada, los Celtics perdían por 2 puntos, y Bird estaba teniendo un partido difícil, fallando tiros y lanzando al otro equipo. Bird se frustra con el juego y se acerca a McHale durante un tiempo muerto, y le dice casualmente que va a meter un triple para ganar el partido. Así que tenemos una jugada fuera de banda. Yo la saco. Y Larry dice que va a romper la jugada, que va a salir y va a lanzar un triple. Y yo le digo que estamos 2 puntos por debajo. Le digo que no lo haga. Le digo que lancemos un tiro de 2, que lleguemos al aro, que intentemos que nos hagan falta, que lleguemos a la prórroga y veamos si podemos ganar el partido. Larry dice, «No, tío, voy a meterles un triple». Y yo, «Dios mío». Como es típico en Larry, hace lo que quiere y se va al banquillo del equipo rival para meterles caña. Nos lo cuenta. Se lo cuenta al banquillo de los Phoenix. Se lo cuenta a los entrenadores. «Sí, os voy a meter un triple y os vais a casa. Estoy harto de esto». Coge el balón, salta, rompe la jugada, sale, recibe el balón, lanza, y mientras el balón está en el aire, se gira hacia el banquillo de los Phoenix y grita, «¡Os lo dije!». Empieza a correr hacia el vestuario y entra. La confianza de Bird no era arrogancia, era pura certeza en su propia habilidad. Mientras McHale fue testigo de primera mano de la legendaria confianza de Bird, David Robinson aprendió una nueva definición de la competición cuando se enfrentó a Bird. David Robinson entró en la NBA como uno de los pivots más dominantes físicamente de su época. Sus contribuciones a la NBA fueron enormes, y para alguien con tanta influencia, su opinión sobre ciertos temas, como el mejor jugador contra el que había jugado, siempre se tenía en cuenta. Y eso fue lo que dijo en una entrevista cuando le preguntaron por su jugador favorito contra el que había jugado. Sé que muchos de vosotros, jóvenes, quizá no recordéis muy bien a Larry Bird, pero ese hombre era un mago, sí, era increíble. Medía 2,06 metros y tenía las habilidades de un base. No era tan rápido, no era un gran atleta, pero tenía el corazón de un león, y jugar contra él fue mi primera experiencia real como hombre. Eso es lo que quiero hacer bien, quiero competir contra eso todos los días. Eso es lo que te convierte en un monstruo. Robinson descubrió lo brillante que era Bird, pero para Joe Dumars, la inteligencia de Bird era lo que hacía a los Celtics casi imbatibles. Joe Dumars fue uno de los mejores defensores de su época. Se enorgullecía de bloquear a los mejores anotadores de la liga. Pero defender a Larry Bird, eso era una experiencia completamente diferente. Dije que no olvidáramos lo increíbles que eran Bird y los Celtics en su mejor momento. Dije que era casi imposible entrar ahí y ganarles, y me preguntaron por qué. Les respondí que porque con ellos no se podía cometer ningún error. Bird no era el más atlético, pero siempre iba 2 pasos por delante. Sabía dónde estaría cada uno incluso antes de que se movieran. Hacía pases que nadie más veía. ¿Y cuándo decidía anotar? No había nada que nadie pudiera hacer para detenerlo. Era un sabio en la cancha, simplemente un sabio, como si se adelantara 2 jugadas en todo. Dumars respetaba la mente de Bird, pero para Dennis Rodman, jugar contra Bird como novato fue un auténtico baño de realidad. Dennis Rodman construyó su carrera basándose en la defensa y el esfuerzo. Pero antes de convertirse en una leyenda defensiva, no era más que un novato que intentaba sobrevivir en la liga. Y Larry Bird se encargó de recordárselo. Rodman había crecido viendo jugar a Bird,
así que cuando se enfrentó a él por primera vez en los playoffs de las finales de la conferencia este, fue como encontrarse con su rival definitivo. Me asignaron la tarea de marcar a Larry Bird. Yo era un novato de 25 años en la liga y me dijeron que tenía que marcarlo, y yo pensé, ¿qué? Y ya sabes, me dijeron que lo marcara, así que mi trabajo consistía en marcar al jugador más duro del equipo contrario. Bird no iba a dejar que Rodman se fuera sin darle una lección o dos, así que lo estaba defendiendo y cada vez que giraba la cabeza, él estaba allí, en la línea de 3 puntos. Me decía, «Estoy aquí, novato». Y yo tenía que salir corriendo como un idiota para intentar disputarle el balón, y él metía el triple y yo decía, «Vale». Pero la lección quedó grabada. Rodman tomó lo que aprendió de Bird y lo utilizó para impulsar su propia carrera, convirtiéndose en uno de los mejores defensores de todos los tiempos. Desde la admiración de Robert Parrish hasta la humildad de Dennis Rodman, todas las leyendas de la NBA que conocieron a Larry Bird se llevaron una historia. Algunos quedaron asombrados, otros frustrados. Todos quedaron impresionados. Bird no era solo un gran jugador, era un fenómeno. Ya fuera por sus provocaciones, su inteligencia en el baloncesto o su capacidad para dominar, una cosa estaba clara. Si pisabas la cancha con Larry Bird, lo recordarías. ¿Te ha gustado este video? Haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla para ver contenido similar. Gracias.